Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bien, mis amados, esto es Israel Casa Integral. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville en Carolina del Norte en los Estados Unidos. Son muchos los acontecimientos que día a día ocurren en cualquier lugar sobre la faz de la tierra. Acontecimientos que para muchos son conocidos y para otros probablemente ni siquiera se dan por enterados de los mismos. Hago mención a esto porque con alguna frecuencia pregunto a personas cercanas: ¿cómo te ha parecido esa noticia trágica sobre tal asunto? Y de pronto me encuentro con la sorpresa de que las personas me dicen: mira, no tenía la menor idea que eso estuviese ocurriendo. A veces se pregunta uno si realmente es bueno el ignorar tantos acontecimientos trágicos o en realidad necesitamos estar verdaderamente informados frente a estos hechos. Lo que sí es importante, sin lugar a dudas, es que el mundo camina a velocidades extremadamente rápidas y muchos, repito, ni siquiera lo notan. Así es que en el transcurrir de los días en Torá al Instante y en todos los programas que hemos compartido a lo largo de varios años en el estudio de nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, he pronunciado con alguna frecuencia la palabra de repente, de repente, de repente. ¿Y por qué hago mención a ella? Porque en el diario vivir, de repente se ocurren circunstancias adversas o de beneficio que ocurren tal cual de repente. Probablemente muchos estemos esperando una muy buena noticia frente a una situación financiera, frente a un resultado médico, frente a un asunto migratorio, frente a un asunto de carácter legal, cualquiera que sea, estamos esperando un de repente, pero esos de repente que estamos esperando, repito, con el ansia de tener noticias favorables. Pero ¿qué hay de esos de repente que ocurren en un abrir y cerrar de ojos sin que lo estuviésemos esperando? Para el tiempo de la grabación de este programa, hace unos días, el señor presidente de Irán, como seguramente todos conocen, y repito, para la grabación de este programa, por lo tanto no entraré a los detalles de la noticia, viajando de un punto A un punto B en su helicóptero, acompañado de un grupo de personas de su ministerio, de su gabinete presidencial, de repente este helicóptero sufre un accidente y se causa la muerte a unas 8 personas. Una noticia que paraliza al mundo en muchos aspectos, en la política, en la economía, aún incluso de carácter religioso. Este acontecimiento es una noticia del momento. Es una noticia que afecta directa o indirectamente a las naciones. Pero aunque no nos vayamos a un campo político o a un campo internacional, veamos un de repente que ocurre en nuestro diario vivir.
Sales muy temprano en la mañana o a cualquier hora durante el día en tu vehículo y de repente se produce un accidente. Un accidente que puede ser menor o un accidente que puede ser mayor o un accidente que incluso puede ser trágico. Cuando menciono estas palabras, viene a mi corazón inmediatamente, y lo he mencionado en varias ocasiones, la historia de un querido hermano en la fe cercano aquí a nuestra ciudad. Un hombre con un corazón tremendo entregado a su labor evangelística en su momento, y sale todos los días desde muy temprano, 4:45 de la mañana, prepara su café, prepara sus utensilios para salir, toma su vehículo y se dirige hacia su puesto, a su lugar de trabajo. En el recorrido desde su casa hasta su sitio de trabajo de aproximadamente 20 minutos, en un cruce de calles, de repente un vehículo no hace el stop correspondiente, causa un choque y este querido amigo, hermano, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, fallece. Veo las noticias en la televisión, pero nunca siquiera pude imaginar que se tratase de esta persona. Hasta que poco más adelante, en el transcurso de la mañana, 8:30, 9 de la mañana, alguien me llama al teléfono y me comparte la noticia de la partida, el fallecimiento de esta persona. De repente esa noticia es un shock, una noticia que, repito, pues ninguno de nosotros espera. Y quisiera aprovechar entonces esta jornada, hermanos, para que consideremos en la vida individual, en la vida de cada uno de nosotros, esos de repente. Esos momentos que sin esperar que ocurran. ¿Y cuál es el propósito? Establecer en qué momento de nuestra vida estamos debidamente preparados para un de repente. Quisiera mencionar ejemplos, muchos ejemplos. Matrimonios, por ejemplo, que son una excelente pareja, forman un hogar a los ojos de toda una comunidad maravillosa, familia, hombre, mujer e hijos, familias, en muy buena condición, juntos, van, vienen. De repente la noticia que tenemos es que esta pareja se ha separado, se han divorciado, de repente. Y todos nos preguntamos, pero ¿cómo pudo ocurrir si siempre les vimos como una pareja tan especial, tan cercanos? De repente. De repente tienes trayectoria en un sitio de trabajo por años. Algunas personas han trabajado 20, 30 o más años en un mismo puesto de trabajo, en una misma empresa. De repente la empresa cierra. O simplemente de repente nos llaman y nos dan las gracias si es que esto ocurre y nos dicen, ya no te necesitamos más. De repente recibimos la noticia de un familiar que ha sido secuestrado y pasaron los años, probablemente nunca más le volvimos a ver. De repente se ocurren este tipo de circunstancias. Hace algunos años, para ser puntuales, 82 años, ocurrió un de repente impresionantemente fuerte en la vida de la comunidad judía y particularmente desde la nación de Alemania. Por favor, muy atentos a esta información. Voy a procurar en estos programas de semana hacer un paralelo muy corto, histórico, a un tema que no sé cuántos de ustedes, me gustaría por favor que aquí en el chat me escriban a la pregunta, ¿cuántos de ustedes conocen la historia de un de repente llamado la noche de los cristales rotos? Estoy haciendo cumplimiento a una promesa que hace varios meses aquí en el programa de Torah al Instante habíamos dejado pendiente.
hablar acerca de la noche de los cristales rotos. Muchos me manifestaron su interés en el tema, algunos me dijeron, pastor, sinceramente a la verdad no tengo la menor idea de qué trata el asunto. Qué bueno, porque de eso se trata el programa, de que aprendamos algo de la historia, pero no solamente como hecho histórico, sino en el sentido de la aplicabilidad a nuestros días hoy. He mirado un texto de la enciclopedia del Holocausto para hablar e introducir la jornada de la noche de los cristales rotos. De hecho, les recomiendo de manera especial, mis amados, así con este título, La noche de los cristales rotos, van a encontrar aquí en YouTube videos, películas, narrativas, documentales, que les recomiendo de manera especial. Por favor, véanlos. En la introducción que estamos haciendo del programa, pues obviamente compartiré algunas notas de los hechos y los acontecimientos, pero hay muy buen material fílmico, videos extraordinarios que ustedes por favor pueden ver a través, repito, en YouTube y que se pueden documentar. Mi interés realmente en el programa es que recordemos la historia. ¿Por qué es importante que recordemos la historia? Porque en la medida que los tiempos pasan a la velocidad que pasan, la humanidad se ha ido olvidando de la historia, pero más grave aún, nos hemos vuelto indolentes ante los hechos de la historia. ¿Qué significa esto, pastor? De indolentes. Indolentes significa, mis amados, que hoy ocurren réplicas de esos acontecimientos, de repente, y pareciera ser que como no tienen que ver con mi familia o mi comunidad o gente cercana, pues la verdad ni me entero ni me interesa. Justamente para el día de hoy de la grabación de este programa, observando desde muy temprano las noticias de mi país original en Colombia, escucho cómo de repente los grupos alzados en armas se toman las poblaciones, atacan a las fuerzas militares, a la policía, asesinan vilmente a hombres que sirven en su función de policía, personas de los pueblos y de las comunidades rurales víctimas de estos asaltos de repente de los grupos guerrilleros. Y esto es un de repente que ha ocurrido a lo largo de la historia de nuestro amado país Colombia. De repente. Pero como ocurre probablemente en regiones lejanas, que repito, no tocan o con mi familia o con la gente que está cercana con nosotros, probablemente la noticia pase tan desapercibida que se convierta en una noticia totalmente indolente para mí, es decir, que no tiene ninguna importancia. Dice el texto de la enciclopedia del Holocausto esta historia apasionante, la noche de los cristales rotos. La noche del 9 al 10 de noviembre del año de 1938, el régimen nazi, estamos hablando de Adolfo Hitler y todo su grupo militar, coordinaron una oleada de violencia antisemita, vamos a ponerla en comillas, judeofóbica, en la Alemania nazi, la cual se conoce como Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. El ataque recibió este nombre debido a los vidrios de los aparadores hechos añicos que cubrieron las calles después de esta noche, de repente, de violencia. Se suponía que esta violencia parecía un estallido espontáneo, de repente, de ira contra el pueblo de la comunidad judía. De hecho, los líderes nazis la coordinaron activamente con el apoyo bajo la dirección y supervisión de Adolfo Hitler. En la noche del 9 de noviembre, les ordenaron a los miembros de los grupos paramilitares del partido nazi, la SS, la SA y las juventudes hitlerianas, que atacaran a toda la comunidad judía. Por favor, resaltemos a toda la comunidad judía. Es decir,
que si dentro de nuestras comunidades judías tenemos judíos sefardíes o askenazís, o ortodoxos u ultraortodoxos o conservadores, etc., aquí no se trata de una denominación en particular, aquí se trata de un pueblo, de una comunidad en general. En las siguientes horas y días, grupos organizados de nazis causaron estragos en las vidas de toda la comunidad judía de la Alemania nazi. Incendiaron cientos de sinagogas, destrozaron miles de negocios de esta comunidad, rompiendo los vidrios de los aparadores. Causaron daños en cementerios y casas de la población judía. Los dirigentes nazis se dirigieron a la policía y a las brigadas de bomberos para que ignoraran dichos ataques. Las fuerzas de la policía no protegieron a la comunidad judía ni sus propiedades. Las brigadas de bomberos no apagaron los incendios de las sinagogas y de las viviendas. Cientos de judíos murieron durante esta noche de los cristales rotos y como resultado de esta hubo una exterminación. A la mañana siguiente, el régimen nazi le ordenó a la policía que arrestara a unos 300.000 judíos alemanes. Estos hombres no habían cometido, por favor, ningún tipo de delito. No habían cometido ningún tipo de delito. La única circunstancia era ser el pueblo judío. Este de repente anti-judeofóbico, sabemos perfectamente en la historia que no es un acontecimiento por primera vez, que no es un acontecimiento que ocurra de manera sorpresiva al pueblo, al mundo, sino que es la repetición de acontecimientos y de hechos que en la historia, repito, han ocurrido hasta nuestros días. La policía entonces arrestó simplemente a estas personas por el hecho de ser judíos. Fueron enviados a los campos de concentración como el Dachau y el Buchenwald. Bueno, mi alemán no es bueno, así es que por favor, probablemente estoy leyendo algunas palabras en alemán en inglés y no sea la lectura correcta, pero por favor entiéndame. Los arrestos escandalizaron y aterraron a las familias y a las comunidades judías. Las autoridades nazis liberaron a muchos de estos hombres y en los casos en que sus familias pudieron demostrar que tenían planes de salir de Alemania, les permitieron salir antes de ser llevados a estos campos. La noche de los cristales rotos fue un momento decisivo para el pueblo judío de Alemania. Posteriormente, muchos judíos concluyeron que no tenían ningún futuro en esta nación nazi. El 7 de noviembre de 1938, es decir, unos días antes, se produce, vamos a decir, la llama, el encendedor de esta situación, el catalizador que va a llevar a ese 9 de noviembre. Herschel Ginspan le dispara a Ernest von Rath. Esto es importantísimo que lo tengamos presente. Herschel Ginspan es un judío alemán, un judío de padres nacido en Alemania, de padres judíos, nacido en Alemania. Este joven asesina, dispara a Ernest von Rath. Este judío polaco-alemán de 17 años que vivía en París. Von Rath es un diplomático alemán de bajo rango asignado a la embajada alemana en París. Al parecer, este joven judío actuó en la desesperación por el destino al que había sido llevados sus padres, el destierro al cual fueron llevados, a quienes el régimen nazi había expulsado de Alemania a Polonia. Los nazis aprovecharon este incidente para incitar el favor antijudeofóbico. Afirman que este joven no actuó por su cuenta, sino que fue parte de una conspiración judía mucho más amplia contra todo el imperio alemán.
Cuando von Ruth muere el 9 de noviembre, los líderes militares nazis aprovechan esta escena, esta teoría, como el pretexto perfecto para realizar su ataque hacia la comunidad judía. Es decir, repito que el acontecimiento sobre la comunidad judía no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Había un plan con anterioridad, ya trazado, se venía preparando los detalles, la manera como iba a ocurrir. Pero justamente el incidente de la muerte de este diplomático alemán es la chispa, la pólvora que enciende todo este acontecimiento. El 9 de noviembre de 1938, Joseph Goebbels instiga a Kristallnacht y los líderes del partido nazi de toda Alemania se reúnen en Múnich para conmemorar el putsch de la cervecería, un fallido intento por parte de Adolfo Hitler en 1923 por tomarse el poder de Alemania. Durante el evento se enteran de que von Rath había muerto a causa de sus heridas. En respuesta, el Ministerio Alemán de Propaganda, Joseph Goebbels, pronuncia un apasionado discurso totalmente judeofóbico, con la autorización y el beneplácito del señor Adolfo Hitler. Goebbels convoca a un ataque contra las comunidades judías de Alemania. Después de este discurso, los funcionarios nazis llaman a sus respectivos distritos y comunican las instrucciones de Goebbels. Esto provoca la violencia que ahora se conoce como la Noche de los Cristales Rotos. El 15 de noviembre de 1938, los estadounidenses, la comunidad o el gobierno de los Estados Unidos condena la gran tragedia ocurrida la Noche de los Cristales Rotos. Los titulares de los periódicos estadounidenses condenan la violencia en la Noche de los Cristales Rotos en una conferencia de prensa convocada el 15 de noviembre de 1938. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt denuncia el ataque judeofóbico. En una declaración oficial escribe lo siguiente: en lo personal, apenas puedo creer que tales cosas puedan ocurrir en una civilización del siglo XX. El presidente retira al embajador de Estados Unidos en Alemania. Hablando un poco del contenido de esta historia interesante de la Noche de los Cristales Rotos, es importante que hagamos un pequeño balance, muy rápido por demás, de los acontecimientos. Porque no solamente se ocurrió un estrago de muerte, de violencia, sino que marcó, a la historia, para la historia de la comunidad judía. Hemos sabido de la persecución hacia el pueblo judío a lo largo de todos nuestros años. Hemos sabido de la Inquisición, del Imperio Romano, de los griegos, de los bizantinos, las cruzadas, el holocausto mismo, que de hecho es el motor que nos llevará a la condición del holocausto. Es decir, 1938, 9 de noviembre, es el antes de lo que será con posterioridad el famoso tiempo del holocausto. Esto ocurre, por favor, dígalo conmigo, escríbalo en sus notas, en una noche del 9 de noviembre, entre el 9 de noviembre y el 10 de noviembre de 1938. Muchos de ustedes se preguntarán por qué insisto en los números y en las fechas. Saben que me gusta mucho hacer los números y las letras. Saben, mencioné al principio del programa la historia del helicóptero accidentado con el presidente de Irán y su comitiva. 1136, 1136, me compartía un hermano esta mañana un detalle de ese número. 1136, 1136 personas también murieron
en un tiempo específico una comunidad judía, 1.136 personas, y justamente es el número que correspondía a ese helicóptero de este señor presidente. ¿Cuándo ocurre esto? Una noche. Esto tiene que ver con una noche entre Alemania y Austria. El total de muertos en aquella primera noche fueron 91 muertos. Pero de ellos, 91 muertos, y dentro de esa comunidad judía, 90.000 judíos han sido deportados en este mismo momento, 30.000 judíos han sido deportados en este mismo momento hacia los campos de concentración. 7.500 establecimientos comerciales han sido destruidos. 1.500 sinagogas han sido incendiadas. Es decir, usted puede imaginar, mi amado hermano o familia que me acompaña en el tiempo de Torá al instante, que los acontecimientos de aquel día no fueron una casualidad. Esto me recuerda a Bogotá en el 9, también un 9. Escríbame aquí en el chat, amados, investiguen por favor qué ocurrió ese 9, que no sé, ahora se me escapa la fecha con completo, pero un 9, el Bogotazo, también algo ocurrió para esa fecha. 1938, un tiempo importante. El 25 de enero de este año hay un documento del Ministerio del Exterior de Alemania en el que narra, probablemente no sea una coincidencia, que este año de 1938, el año del destino, no solo traiga la realización del concepto de una gran Alemania, sino también acerque la cuestión judía a una solución. El 30 de enero de 1938 hay una disertación de Adolfo Hitler y se presenta la celebración de la subida a su poder. Hoy me gustaría profetizar nuevamente: si la judería internacional en Europa y en otros lugares lograran arrastrar a las naciones una vez a una guerra global, el resultado no sería otro. El mundo estaría totalmente contra la comunidad judía. Y aparte de eso vendría la aniquilación total de este pueblo, como se ha pretendido a través de la historia. El 13 de marzo, después de la anexión de Austria, Alemania y los miembros del departamento judío de la Gestapo en Viena implementan la política de emigración forzada a 200.000 judíos austriacos. A mediados de 1938 se produce un fin a ese proceso de limpieza de todo lo no ario en la economía alemana. El proceso de confiscación de bienes a la propiedad judía y la eliminación total de los judíos de la economía alemana se completó justamente en este año 1938. La finalización del proceso de nazificación de Alemania en todas las ramas del gobierno da una sensación de seguridad a Hitler y a los jefes de su régimen en su control y absoluto gobierno, etcétera. Hay mucha historia al respecto, pero solo quiero resaltar un punto ya para hacer como un balance a esta introducción del tema, la noche de los cristales rotos, y me tomé el tiempo de hacer algunas lecturas, porque repito, para muchos probablemente este tema sea muy nuevo, esta vez sea la primera vez que algunos han escuchado este título, repito, la noche de los cristales rotos. Hay una nota ocurrida en noviembre de 1938 que dice de la siguiente manera: tumultos de la noche de los cristales rotos. Instrucciones de Heydrich, noviembre de 1938. Este es un documento secreto en su momento. Copia de un telegrama muy urgente con fecha 10 de noviembre de 1938 a las 01:20 de la madrugada, procedente de Múnich. A todos los jefes de cuarteles y de puestos de policía del Estado, todos los distritos y subdistritos de Alemania. Urgente, urgente, a la atención inmediata del jefe o de su lugarteniente. El tema: las medidas para esta noche contra la comunidad judía. Como consecuencia del atentado perpetrado en París contra la vida del secretario de la legación von Rath,
se pueden esperar manifestaciones contra los judíos por todo el Reich durante la próxima noche del 09 al 10 de noviembre de 1938. Estos acontecimientos serán tratados según las instrucciones siguientes. Inmediatamente al recibir este telegrama, los jefes de la policía del Estado o sus lugartenientes contactarán por teléfono a los dirigentes políticos de sus regiones, competentes en sus distritos, y organizarán una reunión conjunta con el inspector o el comandante de la policía del orden para debatir las medidas que requieren estas manifestaciones. Es decir, que este documento, llamado en su momento un telegrama, es un documento que se envía a todo al gobierno de seguridad de Alemania, en el que se les indica que deben esperar que esa noche el pueblo judío incurra en motines y se levanten y provoquen, ocasionen problema social. Cosa que evidentemente no iba a ocurrir, pero los prepararon, vamos a decirlo, psicológicamente para que esto ocurriera. ¿Esto por qué? Porque ya los agentes secretos tenían la orden directa de ir casa a casa asesinando a los líderes judíos. Por lo tanto, a partir de ese acontecimiento, evidentemente ocurrirían los hechos que ocurrieron debido a la provocación que el mismo gobierno nazi había preparado. Durante los debates, los dirigentes políticos serán informados de que la policía alemana ha recibido del Reich, del Servicio de Seguridad Nacional de Secreto y del jefe de la policía alemana las instrucciones detalladas que más adelante se exponen, debiendo coordinar las propias medidas de la policía alemana. Las medidas serán tomadas solo si no se pone en peligro la vida ni los bienes de los alemanes. Por ejemplo, las sinagogas serán incendiadas solamente cuando no haya peligro de transmitir el fuego a los edificios vecinos. Los negocios y viviendas pertenecientes a los judíos serán destruidos, pero no saqueados. La policía ha recibido instrucciones para controlar la aplicación de esta orden y arrestar a los saqueadores. Imagínense. Esto, para mencionarlo, bueno, no creo que voy a leer todo el texto, es inmenso, pero lo traigo, repito, a colación, hermanos, porque son de las cosas que típicamente, usualmente ocurren en nuestro diario vivir. Lo estamos viviendo hoy, lo estamos viviendo en América, lo estamos viviendo en Sudamérica, lo estamos viviendo en Europa, lo vivimos en todas las naciones. Información que no es verdadera. La información falsa, la información ficticia, la información supuesta, que es creada, preparada y presentada, de hecho, con el único propósito de instigar, de provocar o de llevar a cabo como tal, repito, este tipo de situaciones catastróficas. Ya hecha la introducción con el tema de los cristales rotos, que para muchos, repito, probablemente sea un tema completamente nuevo. Vamos a ir aplicando esta historia de los cristales rotos. Les repito, por favor, vayan al YouTube, vean los videos, las películas están disponibles, tienen español, subtítulos también, es decir, les recomiendo que lo hagan, amados, porque es muy interesante, pero muy interesante recordar la historia. Así como tomamos nuestra Biblia, nuestra Kadosh Torah, y recordamos la historia del pueblo de Israel, cuando la misma Torah nos indica, y entonces le contarán a sus hijos y les dirán cómo Adonai extendió mano fuerte, brazo extendido, y nos sacó de la condición de esclavitud y nos llevó hacia una tierra de promesa. La Torah nos dice: cuéntenle a sus hijos por generaciones lo que ocurrió, cómo ocurrió, de qué manera sucedió, cómo ocurrieron aquellas maravillas en cuanto a las plagas, cómo se presentaron, cómo afectaron, cómo destruyeron todo lo que tenía que ver con Egipto, pero sin embargo a la casa de Israel de ninguna manera ninguna de ellas las tocaba. Esto es interesantísimo y lo hemos mencionado en su momento. Cómo vienen, por ejemplo, las langostas
langostas y devoran todo lo que hay en Egipto, pero las langostas vienen como con un GPS programado de que solamente lo que sea egipcio, su olor, su aroma para los egipcios, pero nada tiene que ver y no pueden tocar a la casa de Israel. Maravilloso. En este orden de ideas, por favor, acompáñenme. Vamos a estar en el libro de los Hechos en el capítulo 2. Libro de los Hechos en el capítulo 2. Vamos a leer el libro de los Hechos desde el capítulo 2, verso 1 en adelante, para ir con el contexto. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente, por favor dígalo conmigo, de repente. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Yo quisiera, no sé si el tiempo nos lo permita en los siguientes días, hacer un poco de estudio más en detalle a estos textos, porque estos textos que son maravillosos y que tienen que ver, repito, con la convocatoria de Shavuot, pues han tenido interpretación y se ha hecho doctrina de ellos, especialmente cuando se habla, por ejemplo, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y de eso se ha hecho doctrina, y de estos versos se tomó, de hecho de allí surgieron denominaciones, doctrinalmente hablando, que si tú no oras en lenguas o no hablas en lenguas, entonces no tienes el poder del Ruach HaKodesh, entre otras cosas, temas que deberíamos considerar, que debemos tratar. Verso 4, y todos ellos llenos del Ruach, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach les daba que hablasen. Y si habla de hablar en lenguas, está hablando de idiomas, está hablando de hablar en otros lenguajes y no está hablando de otros contextos que ya en su momento trataremos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntaron la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestro propio idioma en el que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Todo por la palabra prosélito, recordemos que habla de los conversos. Cretenses, árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Adonai. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decía: están llenos de mosto, es decir, ebrios. Estos de repente que Adonai nos muestra en este texto tan maravilloso, dice la palabra en el libro de Eclesiastés en el capítulo 3, verso 1, por favor tome nota, escríbalo aquí en el chat para quienes van conduciendo o no pueden estar justo con su Biblia en este momento, dejémoslo escrito en el chat. Libro de de Eclesiastés, libro de Eclesiastés en el capítulo 3, versos 1 al 8, dice la palabra: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Hay tiempos específicos para hacer transiciones de una etapa a otra. Por lo tanto, los de repente de Adonai no ocurren al azar. Por favor, téngalo presente. Los de repente de Adonai no ocurren al azar. Usualmente los de repente son antecedidos por el silencio de Hashem,
Ese momento en que todo parece que no tiene solución, ese momento en el que quedamos probablemente sin fuerzas o que simplemente vienen a nuestra mente los pensamientos de que no podemos, de que estamos solos, de que nadie me presta atención, nadie me apoya, nadie me quiere escuchar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido de esa manera? Nada más lejos de la verdad. Este es el escenario perfecto donde ya nosotros nos encontramos. Es decir, estos de repente no dependen de nuestra fuerza, no dependen de mi voluntad, no dependen de mi capacidad ni de mi sabiduría o entendimiento, sino que única y exclusivamente dependerán, qué preciosa palabra, de la gracia y por supuesto de la misericordia de Hashem, que siempre obra a nuestro favor en medio de las dificultades, en medio de los procesos más difíciles, tratando en estos de repente particularmente con nuestro carácter. Por favor, considere lo que estoy mencionando, con nuestro carácter. Es decir, que a través de su palabra, del dabar de su palabra, podemos identificar algunas cualidades de aquellos que cualifican para un de repente en sus vidas. Cada una de las decisiones que nosotros a diario tomamos, todos los días, cada segundo de nuestra vida, estamos tomando decisiones. Decisiones que parecen rutinarias, decisiones circunstanciales, decisiones financieras, decisiones de hablar, decisiones de ver, decisiones de comprar, decisiones de actuar, decisiones de reposo, decisiones. De una sabia decisión, de una oportuna decisión, de una adecuada decisión, el de repente se presentará con resultados favorables o resultados desfavorables. Todos y cada uno de nosotros partimos de una promesa de Hashem para nuestras vidas. Dice la palabra, apartados de ti, amado Hashem, nada podemos hacer. Yo creo que usted, amado hermano, por favor, hermanos, hagamos de esta frase un diario vivir. Apartados de Adonai, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Muchas veces nos preguntamos por qué a mi vecino, que es una persona no creyente, a mi vecino que nunca jamás se toma el tiempo para un devocional o para asistir a la cajal, a la congregación, yo veo que le va muy bien. Sí, eso ocurre usualmente. Como dice algún texto por acá entre los libros, cuando a la gente buena le ocurren cosas malas. ¿Por qué a la gente buena le ocurren cosas malas? Es decir, parafraseemos ese título y coloquémoslo de otra manera. ¿Por qué a la gente mala les ocurren cosas buenas? ¿Por qué a la gente buena le ocurren cosas malas? Hermanos, porque definitivamente, aunque muchas veces vemos en nuestros entornos a las comunidades vecinas y los vemos bien, cuando nos acercamos a la realidad de sus vidas, y podemos entablar una conversación y conocer más de cerca su entorno, nos daremos cuenta que puede ser que haya dinero, opulencia, comodidades, materialmente hablando, pero sus corazones, su vida, su familia, aún su propia salud, se encuentran totalmente devastados. Y puedo decirlo como utilizaría una frase que hace mucho tiempo no utilizo, verbo y gracia, es decir, puedo decirlo por testimonio personal de familias de esta región en la que nosotros vivimos aquí en América.
familias americanas que no tengo mucha cercanía con ellos, más mis hijos probablemente sí tienen cerca relación laboral, profesional con ellos, pero yo los distingo a la distancia, sé qué familia es, sé qué actividad tienen, les saludo ocasionalmente donde nos cruzamos en el camino, en las tiendas, en algún lugar, en el parque, en alguna actividad propia de la ciudad. Les saludo a estas familias americanas, hello, how are you, hello, hello, y no más. Pero cuando de repente escucho a mis hijos que tal familia falleció, el abuelo, la abuela o X persona, y pues mis hijos que tienen cercanía con ellos me cuentan de cómo en esas familias hay profundas divisiones, roturas, por intereses precisamente económicos, hermano contra hermano, papá contra hijos, hijos contra padres. Terrible, pero ante los ojos de la sociedad parecieran ser familias que todo lo tienen. Y sin embargo, la realidad es otra. Por favor, escríbalo en sus notas. Apartados de Hashem, nada podemos hacer. Y podríamos presentarlo de esta manera para quienes estamos conectados en la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai. Entonces escríbalo, porque este es otro lema que tenemos acá. A quienes amamos la palabra, a quienes amamos a Hashem, dígalo fuerte conmigo: todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuál es entonces la promesa con la que Hashem ha marcado tu camino, tu ruta? Todos saben, y lo voy a repetir por enésima vez, para el pastor Roberto Alfaro, el libro de Josué capítulo 1, 8, 9 en adelante, ha sido, es y será mi ruta, ha sido mi bitácora de viaje a lo largo de los últimos 35 años de mi vida. Es decir, algo así como la mitad de mi vida, desde que tuve la oportunidad de conocer de la palabra, de conocer del privilegio de conocer y depender y servir a Hashem, a mi amado Adonai. A partir de ese momento, esta palabra se hizo vida, se hizo rema. Tengo una conexión con esa palabra. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Medita en esta palabra de día y de noche. Haz conforme a todo lo que en ella está escrito. Entonces, todas las cosas te saldrán bien. Yo, dice Adonai, haré prosperar tu camino y tus cosas saldrán bien. Y cuando leía esa palabra por primera vez hace varios años, y leía y en todo serás prosperado, pues inmediatamente venía a nuestro corazón la prosperidad financiera, la prosperidad financiera. ¿Es que acaso no es lo que esperamos tener? El tener dinero, comodidades, riqueza, vivir bien. Pues es importante, pero la palabra misma nos enseña que esa prosperidad económica, financiera, será la añadidura. Por favor, déjalo conmigo. Esa es la añadidura. Porque cuán importante cuando estamos juntos con la palabra en Adonai, apartados de él nada podemos hacer, pero estando con él, todas las cosas ayudan para bien. Tenemos dificultades, por supuesto. Tenemos adversidades, por supuesto. Hemos sido zarandeados, más de una ocasión hemos sido zarandeados. El enemigo ha pedido nuestras cabezas para zarandearnos. Y tenemos dificultades, y tenemos luchas, y tenemos batallas, y tenemos contratiempos, y tenemos diferencias de opinión, y tenemos persecución. Sí, pero también sobre todo esto, tenemos la certeza, sí o sí, de que Hashem está con nosotros. Y apartados de él, nada podemos hacer. Entonces, el libro de los Hechos, aquí donde estamos, de paso, vayamos un momento al capítulo 1, verso 4, dice: y estando juntos les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de Adonai, la cual les dijo: oísteis de mí.
Amados, cuando tenemos una promesa establecida de parte de Adonai, aunque se ocurra un de repente que está fuera de control, un de repente que puede ser adverso, un de repente que nunca pensamos que pudiese ocurrir, aún en medio de ese de repente, en medio de esa noche de los cristales rotos, Adonai está en control. Adonai está en control. Gracias, Hashem. Dice la palabra aquí mismo en el libro de los Hechos. Vayamos al libro de los Hechos en el capítulo 1 al verso 14. Dice la palabra: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con Miriam, la madre de Yeshua, y con sus hermanos, con los hermanos de Yeshua, estaban juntos, unánimes y perseveraban. Amados, esta noche de los cristales rotos, 91 muertos, 30,000 deportados, 1,500 sinagogas destruidas, quemadas, 7,500 establecimientos de la comunidad judía totalmente destrozados. No fueron el impedimento para que el pueblo de la comunidad judía continúe hasta nuestros días. Ha sido la nación de Israel perseguida a lo largo de toda la historia, desde el mismo momento en que Adonai la establece. Pero estos acontecimientos de 1938, en el 9 y 10 de noviembre, toda esta antesala de los cristales rotos, todo lo que ocurrió con la ordenanza de esta matanza, posteriormente empieza a convertirse ese de repente trágico en el proceso por medio del cual Hashem permite además, posteriormente, a través del señor Ben Gurión, y crear todo este comité y las Naciones Unidas y Estados Unidos y el reconocimiento de Israel como nación, para que hoy en nuestros días, en el tiempo de la grabación de este programa, estemos frente a un conflicto armado, a una guerra, pareciera sin fin, ya más de 8 meses en una batalla. A propósito del tema, y allí me desconecté por un momento porque he venido siguiendo el tema, por supuesto, Israel, Gaza, Hamás, toda esta historia. Apenas anoche, escuchando algo de los reportes de noticias, me encontré con una noticia que había perdido esa ruta. 289 soldados del ejército de Israel han fallecido durante esta batalla. Es decir, que si a esto le sumamos 1,000 y tantos de la noche de los acontecimientos, el número continúa creciendo. Entonces usted dirá, sí, pastor, pero bueno, son 1,500 más o menos contra 35,000 palestinos. Hermanos, el acontecimiento ocurrido no es una situación de hoy, es un acontecimiento que ha ocurrido a lo largo de la historia. Estas batallas, estas guerras se han repetido una y otra vez, unas más extensas que otras, pero la batalla es ante todo desaparecer de la faz de la tierra la casa de Israel. Y noten que digo la casa de Israel porque estamos hablando en particular de la comunidad judía, que es la comunidad que está presente hoy, por medio de la cual hasta nuestros días nosotros podemos tener a nuestro alcance la Kadosh Torah. Es decir, que el pueblo judío ha permanecido, ha guardado, ha perseverado, por favor dígalo conmigo, ha perseverado y ha perseverado al punto de que hasta el día de hoy, gracias a la comunidad judía, hasta el día de hoy tenemos nuestra Kadosh Torah. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, como ya lo mencionamos al principio de esta historia, los que permanecen juntos y unánimes. Es decir, que aquí nos habla de la importancia de la unidad.
Diríamos en términos modernos en la comunidad hispana, el pueblo unido jamás será vencido. Y esto en el buen sentido de la palabra, no levantando vallas y pancartas contra los gobiernos, ni mucho menos, pero un pueblo unido, una comunidad unida, un grupo como lo vemos, el pueblo de Israel, la casa de Israel. Aquí nos habla de los discípulos y nos dice que aún sus familias, Miriam, los hermanos de Yeshua y todos los escogidos por parte de Yeshua estaban y permanecían completamente unidos. Entonces nos habla de la importancia de estar en un tiempo de comunicación, de intimidad, de relación, de contacto, como diríamos, conectados en la palabra, frente a las imposibilidades del hombre, conectados con la posibilidad de Hashem. En el libro de los Hechos, veámoslo un momento, en el capítulo 16, libro de los Hechos en el capítulo 16, acompáñenme por favor, tome nota por favor aquí en el chat. Libro de los Hechos, capítulo 16, veamos el verso 23 y 24. Libro de los Hechos, capítulo 16, versos 23 y 24. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies al cepo. ¿Qué nos habla este texto? Los que estaban rodeados de las imposibilidades. Estamos mostrando cómo aquí eran encarcelados en Filipos y eran traídos, maltratados, puestos presos, puestos en condiciones totalmente adversas. Pero aún de las prisiones y aún de los momentos más difíciles, Adonai tenía misericordia para con ellos. Y dice el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Adonai y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, por favor dígalo conmigo, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo, no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Adón Mashiach, Yeshua HaMashiach, y serás salvo tú y tu casa. Maravilloso. Así es que, mis amados, este primer tiempo para la jornada de los cristales rotos nos quiere llevar a tener presente que estos de repente que todos vivimos día a día tendrán como resultado consecuencias dependiendo de las acciones, dependiendo de las decisiones, dependiendo de la manera como actuemos frente a muchos acontecimientos. Es decir, caminemos bien, caminemos por la ruta, caminemos por el buen camino y todas las cosas nos ayudarán para bien. Pero mis amados, no pretendamos caminar por un camino mal, por un camino torcido, por un camino falso, por un camino dudoso, por un camino de maldad y esperemos cosechas favorables. Es decir, cuando escuchamos que de repente una persona fue capturada, extraditada, pues ese de repente no es algo distinto a lo que debía haber sucedido. Es decir, tardó en ocurrir, pero tenía que ocurrir. Cuando nosotros salimos de la puerta de nuestra casa cada día, tenemos que salir bajo el manto de protección de oración con nuestro amado Mashiach. En el camino no sabemos los de repentes que puedan ocurrir, pero que cada día, sobre cada circunstancia, en cada lugar,
No nos sintamos muy seguros porque llevamos 10 o 20 años trabajando en una empresa. Gloria al Eterno por la bendición. Pero de repente pueden ocurrir muchas cosas. No nos sintamos muy seguros porque podamos tener una propiedad o propiedades o cierta economía y nos sentimos muy seguros porque de repente se puede perder todo. En un abrir y cerrar de ojos, ya ustedes conocen la historia de un abrir y cerrar de ojos, todo puede desaparecer, pero también en un abrir y cerrar de ojos, todo puede ser de bendición. Mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Continuaremos el día mañana, el día siguiente, hablando de esta historia de la noche de los cristales rotos. Les pido por favor recomendación, vean los videos, vean las películas sobre el tema. Para quienes es un tema completamente nuevo, estúdienlo. Y por favor les agradezco enormemente que me envíen sus mensajes. Gracias por acompañarnos aquí en Israel Casa Integral a través de este tiempo de Torah al Instante. Les espero el día de mañana y por supuesto, por favor, no olvides darnos un like, aquí me gusta, suscribirse a nuestro canal de Israel Casa Integral. Para el día de mañana continuaremos con la noche de los cristales rotos. Un abrazo para todos mis amados. Shalom, shalom. Muchísimas gracias. Buen día. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.